aquí se levanta el hombre. Aquí está naciendo el nuevo hombre, ese que señala también Apocalipsis. La tierra está gestando un nuevo hombre. Es mutante por excelencia. Tiene resplandores codiciables a la luz, a la ley. Nuevamente haciendo otra entrega sobre los conocimientos eternos. Después de haber hablado en la entrega anterior sobre la ley oscura que ha venido gobernándonos a través de los miles de años, desde que este falso Dios oscuro Jehová nos impuso sus leyes, sus mandatos, sus doctrinas, todo aquello que ha destruido el espíritu del hombre. Hemos tenido conocimientos y llegan los conocimientos eternos, los que van a dar la libertad del espíritu, la libertad de la humanidad, para el comienzo de una nueva era planetaria, de un nuevo día de creación, como ustedes lo han venido viendo, los que han seguido los documentos del Sembrador. Hemos comido también del fruto del conocimiento del bien y del mal. Gran importancia esa, el haber comido de ese fruto, ya que gracias a eso conocimos todo cuanto nos manipuló la oscuridad a través de los años. Este conocimiento del bien y del mal nos ha hecho saber que ese Dios oscuro, ese falso Jehová, Yahvé, como lo quieran llamar, fue el mismo y es el mismo Demiurgo, el que ha sometido a la humanidad con sus leyes, el que nos tiene sometidos en un sueño letargo. Y ahora, cuando llegan los conocimientos eternos, los conocimientos traídos por Jesús una vez, que hoy se comprenden, como lo dice el himno, como lo hemos tocado, se comprenden las palabras de aquel que murió, o mejor, que venció en la cruz. Al haber comido del fruto del bien y del mal, se abrieron nuestros ojos a aquello que nos traía sometidos a esa ley oscura. Vuelvo y les digo, nos resta entonces comer del otro fruto, del que en varias entregas les he venido diciendo que es el momento de aprender. Del conocimiento ya comimos, ya sabemos quién es el Dios oscuro y quién es el verdadero Padre y Señor de los espíritus, el creador de todo el universo. Ahora nos toca entonces comer del del fruto del árbol de la vida. Le he venido diciendo que venía el conocimiento del árbol de la vida. Vamos a conocer entonces qué es el árbol, dónde se ubica, cuáles son sus raíces, cómo se siembra, cómo se cultiva, cómo se encarna y cómo se come de ese fruto del árbol de la vida. Este árbol de la vida, del cual vamos a comenzar a comer, tiene sus raíces en lo más grande y en lo más magnífico del universo. No hay nada más grande que el árbol de la vida. Por eso el Demiurgo, en el Génesis, cuando lo leemos, dice, refiriéndose a que habíamos comido del conocimiento, del fruto del conocimiento del bien y del mal, al saber que ya lo habíamos descubierto, que ya sabíamos quién era él, la preocupación más grande de este maldito de Jehová y de todos sus secuaces era saber que nosotros llegaríamos a comer del árbol de la vida. Dice entonces que será expulsado del paraíso, no sea que este hombre alargue su mano y tome también del conocimiento del árbol de la vida. La mayor preocupación para el Demiurgo es esa. Pues bien, nosotros vamos entonces a comer del árbol de la vida. Y ahí se va de una vez a ratificar, a consolidar la destrucción del Demiurgo. Porque vamos a comer del árbol de la vida y ahí nos vamos a encontrar con la vida eterna. Con una vida eterna que se nos dio por derecho, que tenemos desde el principio de la creación. Y al hablar del principio de la creación, hablamos del origen del hombre, no aquí en la tierra, sino en los confines del universo. Cuando salimos siendo luz
del corazón del Padre eterno. De ahí salimos del árbol de la vida del Padre eterno. Ahora es el tiempo en que el hombre reconoce su verdadero ser, su verdadera esencia, su principio preexistente. Esto nos quiere decir que somos antes de la misma existencia, que el Padre eterno nos hizo con partes de su pensamiento, con destellos de su luz, con el propósito de poblar el universo entero y todos los universos habidos y por venir, porque la creación se expande constantemente y nosotros somos el hombre en su esencia creacional, es el que se encarga de sostener la creación. No hay padre sin el hijo, ni hijo sin el padre. No hay propósito mayor para el padre que el hijo, ni propósito mayor debe haber para el hijo que el padre. Por consiguiente, acá, como ustedes ven con esta gorra de Venezuela, y hablándoles desde el país de Colombia, hago un enlace con los 3 países y Ecuador también, para hablar sobre la reina del sur, donde llega la sabiduría, la cual dice Mateo, que he aquí más sabiduría que Salomón, en la reina del sur que se levanta para entregar los conocimientos eternos. Este árbol de la vida se encuentra en medio del paraíso, no del paraíso Edén, del cual nos habla o se ha malinterpretado en la Biblia. No, se encuentra en medio del paraíso del corazón del hombre, donde se encuentran las más grandes fuerzas de la creación, los 2 pensamientos que mueven absolutamente todo el universo. Hablamos de 2 pensamientos en 2 polaridades. Esas 2 polaridades se encuentran en el positivo y en el neutro, para no llamarlo negativo. Estos 2 pensamientos generan energía, la energía cuántica, creacional, que genera todo lo habido dentro de la misma creación. Estos 2 pensamientos que generan luz, que generan energía, que generan que generan creación, se encuentran en el corazón, en esa parte que la ciencia no ha podido entender, en el lódulo sinusal, que ustedes pueden haber escuchado en las conferencias del Sembrador. Es el tiempo entonces de reconocer la esencia de creación, el árbol de la vida en el corazón del hombre. Vamos a través de varias entregas a conocer lo que es el árbol de la vida y a poder resucitar con él. Este árbol de la vida es la casa eterna de Dios. Siempre hemos buscado a Dios. Ahí, en este lugar, lo vamos a encontrar. ¿Han escuchado ustedes y han leído de casa de Dios, puerta del cielo? Y estos malditos oscuros han tomado ese símbolo dentro de sus templos, dentro de sus mezquitas, dentro de sus iglesias y catedrales. Pues bien, nada más falso. La casa de Dios se encuentra en el corazón del hombre, ahí en el árbol de la vida. Y la puerta del cielo también se encuentra en el hombre. El hombre es espíritu, es mente, es conciencia. Al abrir la puerta de ese espíritu del hombre, abrimos la puerta a la casa de Dios, al pensamiento perfecto, al árbol de la vida. Esta casa de Dios, este árbol de la vida, está, por lo tanto, en el hombre. Pablo de Tarso lo dijo claramente: vuestro templo de Dios es tu cuerpo. Pero no se trata solamente del cuerpo físico, sino del cuerpo del espíritu, del reconocer el alma y la esencia de quienes somos. También Jesús, cuando entró al templo, lo dejó claro, lo demostró en su símbolo. Fue un símbolo, no era que entrara a esa casa de piedra y que esa fuera la casa de Dios. No es que sean esas iglesias, ni esos templos, ni esas mezquitas, la casa de Dios. Pero lo deja como símbolo y entra
Y dice, habéis hecho de la casa de mi padre morada de ladrones, donde estaban vendiendo las palomas que simbolizan el pensamiento, ese pensamiento del cual les vengo a hablar, del cual se les está entregando en sus polaridades, ese pensamiento perfecto, el pensamiento del Padre por el cual fue creado el hombre. Y dice, habéis hecho de la casa de mi padre morada de ladrones, y tumba las mesas de los cambistas. Lo dice textualmente, donde cambian el verdadero ser del hombre por la oscuridad que ha entregado las malditas iglesias, estos malditos y falsos predicadores de Dios que no tienen la verdad. Y dice, destruí este templo y yo en 3 días lo edificaré. También la escritura hace reseña ahí que se refiere a su cuerpo. Destruir ese templo, pero destruyamos ese templo de oscuridad, ese templo de mentira, ese templo de falsa doctrina, ese templo donde lo hemos hecho templo, pero de oscuridad, en lo cual se encuentra la lujuria, las mentiras, el engaño, las falsedades y todo cuanto a nosotros nos hace daño para el espíritu. Es el tiempo de conocer la verdadera casa de Dios, la verdadera iglesia, el verdadero templo. Por consiguiente, en Apocalipsis Juan, en su visión, le muestran en esa visión de los últimos días de cumplimiento el mensaje a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias que componen una sola casa de Dios. Esas 7 iglesias que, si han visto los videos del mensajero, del sembrador, se darán cuenta entonces que pertenecen al espíritu del hombre, a 7 templos que conforman el espíritu del hombre. La falsa doctrina, con sus conocimientos esotéricos, han llamado chakras a esos templos. Han entregado unos conocimientos falsos sobre esos chakras o esos templos, esas iglesias que se encuentran en el cuerpo y conforman el espíritu del hombre. Es la puerta de entrada a la casa de Dios. Son 7 mensajes a 7 iglesias. La recordarán ustedes que la primera es Éfeso, la segunda Esmirna, la tercera Pérgamo, la cuarta Tiatira, la quinta Sardis, la sexta Filadelfia y la séptima es el mensaje a la Odisea. Cada uno de ellos tiene un mensaje codificado, simbolizado para una aplicación en el espíritu del hombre. Cuando reconocemos esas iglesias, esos templos, esos mensajes que se entregaron para el final de los tiempos, comenzamos a abrir la puerta a la casa de Dios. Ahí es donde vamos a llegar a comer del verdadero árbol de la vida. Hasta ahora hemos comido de frutos de muerte, como lo dejó también Jesús reseñado cuando le dice a los judíos: vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Yo soy el pan que descendió del cielo. Esa es la diferencia entre los dos mensajes y los dos conocimientos que se han venido entregando. El mensaje de muerte del maná del desierto, aquel que entregó Jehová a todo su pueblo, aquel que entregan las iglesias y los cultos a Satanás, porque a eso es que están adorando. Ese es el maná del desierto, que comimos durante generaciones, pero que hoy ya no comemos más, porque viene el pan que descendió del cielo, el conocimiento que trajo Jesús y que traen los hombres mensajeros de las estrellas y que traen los hombres comprometidos al propósito eterno. Ese conocimiento es el que nos lleva a comer del árbol de la vida, del fruto bendito de la creación. Ahora, después de abrir nuestros ojos, después de ser libres a toda esa maldad oscura de Jehová, comenzamos entonces a interpretar todos estos conocimientos. Ya es el tiempo de la verdadera ley, ya es el tiempo de la verdadera luz, y es el tiempo de algo que mueve todos los universos y mueve toda la creación. Es el conocimiento del verbo,
es la llegada del verbo al corazón del hombre. Es el reconocer el verbo dentro del árbol de la vida. Esa es la finalidad. Ahora, al conocer el árbol de la vida, conoceremos el verbo. Aquel que también entregó el sembrador, pero que hoy lo vamos a reconocer en nuestro corazón, porque en el principio era el verbo. Por lo tanto, el árbol de la vida se encuentra en el corazón del hombre, en el templo de Dios, en los pálpitos de creación. Esos pálpitos de creación, como en un principio, generaron todo cuando salió el primer palpitar del Padre. Somos un pensamiento divino del Padre. Esa es la grandeza del hombre. Imagínenlo, un pensamiento divino del Padre, y con un pálpito se creó al hombre. Y dejó los pálpitos en el corazón del hombre para poder que el hombre entendiera en los últimos tiempos qué es el árbol de la vida, cuáles son las raíces y cómo debemos cultivarlo. A través de los templos y de esos mensajes de las 7 iglesias, el cual se le entregaron a Juan, se encuentran los seres vivientes, los 4 seres vivientes, en los cuales también dejó la magnificencia de la creación. Los 24 ancianos que se postran ante el Cordero, que fue inmolado, pero que ya no va a ser más inmolado, porque ya abrió sus ojos y llega el momento del cumplimiento, el tiempo de la verdad. ¡Qué grandeza se encuentra en el hombre, en aquel Cordero que fue inmolado! ¡Cuánta grandeza hay en la humanidad del Espíritu! Que los 24 ancianos, los 24 logos de la creación se inclinan ante el Cordero, ante el hombre, el Hijo del Hombre. Así se nace, desde el corazón, desde lo inmaculado de la creación. Y al hablar entonces de ese principio, hay algo duro, triste, pero que necesitamos reconocer para poder comprender lo que es el árbol de la vida, lo que es la preexistencia, lo que es la existencia y lo que es el principio de creación. Nosotros estamos, digámoslo, en un limbo. La humanidad se encuentra, por decirlo, en un limbo, donde no se encuentra la totalidad de la creación. No hay totalidad de la creación, porque la creación es vida, no muerte. Si hubiera totalidad de creación, no habría muerte, no habría oscuridad, no había plagas, no había cataclismos. Todo eso obedece a que aún no estamos dentro de esa creación. Y el propósito entonces del árbol de la vida es entrar a esta creación, a ser creación divina del Padre, a terminar con toda la oscuridad que nos está sacando de la creación, a ser parte del Santo Espíritu. El Santo Espíritu, la madre creacional, la madre que gestó el primer pensamiento del Padre. Ese primer pensamiento del Padre que hizo que hubiera creación, se gestó dentro de lo que se llaman Santo Espíritu. Al barbe lo dicen los apócrifos. Al estar dentro de la creación, se genera el primer pálpito de vida. El primer pálpito de vida nos lleva al origen preexistente, a un comienzo de creación, a llegar y penetrar ese límite que nos está alejando de la creación. Del límite hacia adentro, todo es creación, todo es luz, todo es perfección. Nosotros estamos antes de ese límite. ¿Por qué hay oscuridad? Porque es el momento de destruir esa oscuridad. Entonces, llegó el tiempo de esta destrucción, de esta oscuridad, para penetrar ese límite y ser parte de la creación. Una vez dentro de la creación, se generan leyes, y estas leyes de conocimiento, de perfección, de sabiduría, de fidelidad a todo
a todas estas mismas leyes hacen que nosotros reconozcamos al Padre, reconozcamos al Hijo y reconozcamos al Santo Espíritu dentro de nosotros. Todos movidos por una sola finalidad: llegar y conocer el árbol de la vida, llegar y comer de él y ser uno solo con Dios. Para esto, entonces necesitamos la fuerza de un pensamiento perfecto. El pensamiento tiene filamentos de creación. Cada pensamiento generado por el hombre dentro de la ley de creación, dentro de la verdad, dentro de la voluntad creacional, genera un palpitar de luz. Este palpitar es la energía que nos va a llevar a todo el conocimiento de la creación dentro del hombre. Por lo tanto, se genera lo que se conoce como verbo. Es el momento, el tiempo de crear. Y para poder crear necesitamos el verbo. Porque en el principio era el verbo, dice Juan. Y el verbo era luz. Y el verbo era la vida de los hombres. Y nada de lo que querramos crear, nada de lo que vayamos a gestar dentro del hombre puede ser gestado, puede ser creado sin la fuerza del verbo. El verbo no incuba nada que no tenga que ver con la luz, nada que no tenga que ver con la divinidad de la creación. Por lo tanto, vamos a entrar al principio del verbo. Aquí se levanta el hombre. Aquí está naciendo el nuevo hombre, ese que señala también Apocalipsis. La tierra está gestando un nuevo hombre. Es mutante por excelencia. Tiene resplandores codiciables a la luz, a la ley.